La Escuela Nacional Central de Agricultura tuvo la fortuna de que la Oficina Técnica de Israel, Mashab, pensara en nosotros para establecer o implementar este proyecto tan importante y tan necesario para el país. Guatemala tiene todas las condiciones agroclimáticas y esa cooperación nos viene a ser un punto de reflexión para aprovechar esas ventajas que tenemos. Siéntanse cómodos, pues hoy vamos a tener un recorrido donde nuestro querido y respetable Jorge es un maestro en enseñanza y él les va a dar a detalle cada una de las cosas que están instaladas y por qué están instaladas. Bienvenidos y sepan que el Ministro de Agricultura está muy comprometido con este tipo de cooperaciones, pero más que esto se lleve realmente a la práctica para hacerla verdaderamente un punto de activación económica que tanto necesitamos en el área rural. Uriel, a quien le suplico nos acompañe, por favor. Gracias. Bueno, buenos días a todos, estimadas autoridades del Ministro de Agricultura, viceministro, miembros de ISRACAM, invitados. Esta mañana nos encontramos en un proyecto único en Latinoamérica, proyecto de Mashab, el primer centro de modernización y capacitación agrícola con tecnologías israelíes, bajo el liderazgo del ingeniero Jorge Tesler, único agregado agrícola de Mashab en toda la región. El centro fue inaugurado en junio de 2022. Estamos agradecidos con el Ministerio de Agricultura y ENCA de poder implementar este proyecto dentro de sus instalaciones. Esta cooperación refleja las excelentes relaciones de amistad y cooperación entre Israel y Guatemala. Además, el apoyo a través de las becas Mashab, capacitaciones con expertos israelíes y ayuda humanitaria. El objetivo de este centro es brindar capacitaciones en diversos temas, desde riego hasta el campo abierto, irrigación, fertilización moderna y muchos otros. El centro cuenta con diversos tipos de cultivo, de verduras, frutas y otras, con un sistema moderno y adaptable a diversas condiciones. Eso refleja el valor del Tikkun Olam de Israel, en el cual se comparten los conocimientos y prácticas que significaron para Israel una base de su desarrollo propio como Startup Nation, como nación, que todavía somos una nación en desarrollo, para apoyar en la generación del desarrollo sostenible en todo el mundo y con nuestros amigos especialmente. Bueno, muchísimas gracias y que disfrutemos este día, que es importante, como dice el viceministro, para conocer y también para que podamos difundir lo que está pasando acá en todo el país. Gracias. Compañías de modernización, si no están juntos, nada más saldrá. Ustedes son gente que quiere y va a tener éxito, pero tienen que saber, tienen que empezar a cambiar la visión y cambiar el mente. Si se quedan así, van a sacar papas, tomates, pepinos, pero no van a llegar al máximo y no van a llegar a calidad. No soldado, no. Pasen. 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 El techo es un poquito más ahí. tiene 5 tapas. Perdón. Tiene más. Este es de 5 años, depende cómo tratar. Ese protocolo de seguir, todo el mundo entra todo el mundo. Pasen más. En la malla, este siglo lo que pasa en México, pero es lo mismo. Pero yo puse adentro del heladero cosas que pueden ayudar a la gente, también si no tienen mucha gente. Entonces, empezamos de la llave allá. El agua salió de las camas. El cinta es la cosa más barata para regar. Pero si quieres regar bien, empezar a pasar por el culo. Pero yo digo, eso es para gente que pueda comprar.
Aquí, por ejemplo, ustedes pueden exportar maleza a otros países, porque la cosechás 2 días después, bueno, eso es una higuera. Ustedes van a buscar acá, les van a pagar plata si encuentran plaga o enfermedades. Habían acá enfermedades, bacterias, y yo fumigué, y también gusanos, pero eso es en principio cuando se abría, se da la puerta. 13 minutos, yo trato de no meter gente adentro, que lo necesito para explicarles. Eso que tengo, la altura, eso dice que el ambiente es bueno para la planta. Tengo allá el ventilador que está trabajando con timer, 500. Le dicen, bueno, por ejemplo, no pasa uno bueno sale 10.000, pero eso me da, y el timer me da. Por eso les digo, vos tenés que pensar, no tener un Rolls Royce, por eso una Toyota. Hay que dar lo mismo, y si no, la motoneta. Y aquí en Guatemala llegas más rápido. Ahora, aquí yo me pregunté a poner cuántas variedades. Sí, esta no es una finca comercial, esta es una finca para aprender, estudiar. Y yo agarré el chance y puse aquí como 4 o 5 variedades de tomate, no sé cómo se llama en español, largo, tomate beef, tomate cherry, ¿sí? Muchas y variedades de no terminante y variedades de terminante allá. Y yo no ponía en el invernadero la forma que tomamos así, eso es para afuera. Lo dije ya, tengo el invernadero, ya lo vamos a mostrar. Esta es una forma que se llama la forma española para criar tomate, berenjena, pepino, todo, pero hasta terminado. Lo cortás y cuando cortás, la energía que le va a la planta va a la fruta. Pero no hay agricultura sin plagas. La plaga siempre nos gana. Nosotros no matamos las plagas, solo controlamos las plagas. Eso tienen que acordarse. No matan, pero controlan. Las enfermedades son por nosotros no saber cómo tratar el ambiente de la planta. Por eso vienen las enfermedades. Parece que no hay agua. Ahora, esta es una forma de cultivar sobre la tierra. Aquí tengo cuantos camas que mi amigo me prometió, todavía estoy parando. ¿Cuántos promesas? Eso de Sí. sí. Para mostrarle una forma de criar en lo que llamamos tierra sin tierra. Entonces, pero eso es simple, pero tiene que conocer. Yo digo, planear, sentarse, leer, escuchar a ingenieros, y que sabe inglés ganó, porque le interesa a muchos conocimientos de eso, pero que no sabe inglés es un poco de... No, y al final yo ahora me pedí a mí, yo hago mulch, pero regularmente hago un mulch muy delgado porque el mercado así lo ha establecido, no basado en técnica nada, solo porque se les ocurre. Y eso al final complica un poco al final. Exacto. Necesita tener un poco más de grosor. No, y eso que ahora lo arreglé porque yo ahora me dice que el plástico está cortado, porque está vendido cada 30 metros y yo vivo entero. Entonces viene el viento y entonces tiene que poner una cosa especial y después pintarlo con pegamento. Que al final es un muestreo al final de las cosas que... Y por ejemplo, te digo, en esta altura no es bueno. La altura buena es poner abajo, pero ponerse abajo y meterse adentro y te pega. Entonces, hay que ganar. Te deja sin pantalón. Tierra también.
da el efecto a las bombas de filtración. Entonces yo cambié y di al medio, así que da lo mismo en cada lado y se va a hacer más o menos toda una semana, va a ver qué pasa. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Entendés lo que no hacer la segunda vez? ¿Quién que hace el olor? Haga. No lo mato. Hasta la tercera vez. ¿Cuántas vías? Pero la agricultura es una cosa con errores, pero si no sabes aprender de tus errores, no sé. Yo no puedo decir cuánto más o menos voy a recibir tomates de este lugar. Sí, lo trato bien. ¿Cómo? Porque yo sé, cada clúster tiene de 500 a 1000 gramos. Multiplicado el número de clúster, multiplicado el número de plantas, ¿cuánto van a recibir? Si trabajan bien. Entonces, por eso puedes ir al mercado y decir, bueno, yo no quiero hacer una vez, quiero hacer un contrato. Ustedes un contrato y todo el año del club. También si te compran, no por si te venden 2 quintales al kilo, ¿entiendes? No, un número, agarrarlo, porque son un número todo el año, y no 2 una vez. Eso es lo que digo, tiene que cambiar la cabeza. Y aquí en Guatemala nos pasa eso, recuerden, el tomate un día está a un precio, otro día está a otro precio. Pues. Entonces, esta es el ambiente de un buen y gran ganadero. Pero esto puede ser un poquito, puede ser de madera, puede ser de bambú, puede ser de todo, pero tienen que cuidar las leyes. Si cuidan las leyes, no van a llegar al máximo, pero van a llegar a menos. Tienen que pensar todo el tiempo, no esperar para las plagas, tratarlas antes que las plagas lleguen. Y no para las enfermedades, tener ventiladores abiertos, ¿entiendes? Ahora, es diferente en cada clima en Guatemala, como 7 o 8 Microclimas. climas. Pero se puede, hay muchas cosas. Ponerle nylon para tapar de noche, cuidar el calor del día, hay muchas formas. Pero lo que yo digo, si no tratás, no llegás. Tratás, te caes al piso, no importa. Levantate y empezar de vuelta. Pero tienes que empezar. Y ustedes que decimos tanto de Dios, que ojalá que nosotros tenemos cuarto del agua que ustedes tienen, y tierra, sí, y hicimos con esto, pero no porque somos más vivos de ustedes, por necesidad, si usted se levanta y ve que no tenés comida para la familia, no tenés comida para comprar y hacer un ministro, hay que pensar. Y no, aquí lluvia empieza, no lluvia, no hay agricultura. ¿Entienden? Ya perdés. Y todo lo que dije, piensa. No, y como vos decís, Ok, pero yo sé que tengo amigos que les puedo preguntar. Sí, tiene que tener punto. Solo, difícil, si no tienes plata, solo así. Punto y equipos, así se va arriba. Si vas solo, ¿cuál es la temperatura ideal que la vez pasada me dijiste que es para que un cultivo se dé en general? es diferente. Para pilones necesitas de 18 hasta 25. Pero no llegamos a todos los países. Acá, por el tomate, por ejemplo, más de 32 da problemas con la floración. Hay flor, pero no hay nada. ¿Entiendes? Para eso hay hormonas. Pero si llega a 37, un problema. Pero se puede adaptar cada variedad, cada temperatura, cada clima. Por eso, estos son todos variedades de Israel
yo sí vi la nota que todos están llevados a Centroamérica, pero también acá dentro de Guatemala, en un lugar va a dar su son máxima, en otro va a ser y así vos, la gente acá, yo no lo critico, no entiendo por qué hace. Levanta mañana y dice a la esposa, bueno, mi esposa, vamos a plantar tomates. ¿Por qué tomates? Porque mi vecino plantó tomates, que no ve. Tienes que hacer cosas, mirar. Si puede. Italia, yo trabajo por 1000 metros. 1000 metros cuadrados tenés. Un poco más caro, nada de $100 porque las compañías de afuera le dan $2. Entonces, no vale si no hace. Todo va en función de los presupuestos. Entonces, yo ahora la intención era hacer algo que pudiera tropicalizar para diferentes segmentos económicos. Los dos producen, claro, aquel eliminador por ser más grande, su capacidad de producción va a ser mayor, porque se va subiendo, como él decía, los clusters, los surcos, perdón, la verdad que también he estado buscando la palabra, pero no se me ha ocurrido. Matas, ¿no? No, otra palabra, tiene un nombre. No, el surco es el que va en el suelo. Sí, Esos que son va como hacia las arriba, matas. como niveles, digamos. Los niveles, exacto. Entonces, la idea es el aprovechamiento de cada uno de los dos. Aquí, los dos tienen la combinación polietileno baja densidad como techo, que es al final el que recibe la luz solar, que provoca una radiación para que haga una tramitancia de luz. Recuerda que la planta necesita la luz para hacer la fotosíntesis. Y cuando la luz pega en el plástico, en el polietileno, es un efecto de ampliación solar. Entonces el espectro de luz se amplía y la planta va tomando lo que necesita de ese espectro de luz. Eso se llama tramitancia. Entonces, como pueden ver allá, este techo plástico tiene una entrada cenital de viento para que le haga una temperatura que sea fresco. Porque dice Llora, tiene razón. ¿De qué me sirve tener un invernadero que tiene demasiado calor interno? Porque la planta también sufre ese estrés de calor. Tiene que estar en un ambiente agradable para ella poder producir una mejor cantidad. Acá también tenemos lo mismo. Tenemos malla, tenemos el techo de polietileno. A los alrededores se coloca la malla porque la malla lo que permite es tener una circulación de aire. Esa circulación baja la temperatura. Pero aquí Llora se topó con la sorpresa de lo que él decía, de que aquí da en la madrugada a 8 grados. Y eso al final de cuentas estresa a la planta porque la planta está a una temperatura y es como que al final de cuentas necesita protegerse para no morirse. Entonces en lugar de pensar en crecer, lo que hace es protegerse. Y toda la energía, exactamente, toda su energía la condensa en protegerse. No está pensando en tener hijos ni en dar frutos. Porque lo primero es la supervivencia, como todo ser viviente. Entonces la idea es que la planta esté en una condición óptima, apropiada, para que al final empiece a dar frutos. Como todo ser humano, cuando estamos en las condiciones apropiadas tenemos hijos, porque podemos darle lo que necesitan. Lo mismo son las plantas. Es el mismo principio. Entonces, la película la tela maya lo que hace es esa circulación. Y es bien cerrada en su mesh, porque hay problemas de lo que es la mosca blanca, que es uno de los bichos más molestos en las plantaciones. Lo curioso es que a veces uno piensa que ya con eso es suficiente y que no. Yo he visto moscas blancas que se van, se quedan ahí y de repente buscan cómo acomodarse y tiran huevos y los depositan. Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces al final, esta es la forma más cercana de protección, pero no impide que yo no tenga siempre estar monitoreando cómo está el desarrollo. Por eso es que están las trampas adentro. Porque uno puede notar, puchica, si tengo esto, tengo lo otro, y tengo una gran cantidad, porque regularmente este animal a la primera ventisca ella no vuela,
pasa es que el viento se deja ir con el viento y el viento es el que al final de cuentas. Entonces, exactamente. Entonces, al final nos sirve para hacer esas mediciones. Entonces, nunca hay que dejar de estar controlando, viendo el desarrollo de la planta, cómo va en esa evolución, para que los bichos no la consuman. Yo he visto en invernaderos, de verdad, cómo a veces están en un punto determinado y a la semana siguiente a atacarlo y en menos de 15 días se acaban todo. Entonces, como bien decía yo ahora, aquí el negocio es protegerlo para tener ingresos y recursos. Claro, Guatemala tiene ventajas que a veces otros países no tienen. Tenemos un microclima, tenemos agua. La gente me dice es que aquí no hay agua. No, agua hay un montón. Lo que pasa es de que hay estaciones y tenemos que ver cómo hacemos para captarla. O sea, agua es que no hubiera en Israel si no hay agua. O sea, la precipitación de agua pluvial es bajísima. Y ahí aún así tienen agua, porque saben manejarla. Aquí lo que pasa es de que se nos deja el mes de julio, agosto, septiembre con unas grandes torrentales que no hay agua. Pues ya, pero si todo lo que tuvimos, ¿qué nos cuesta captar? Tener esos sistemas de captación. Y ese es el secreto. Manejar los recursos de una manera sistemática. Otra cosa que yo ahora no mencionó adentro, pero que él siempre recalca, es que la planta necesita una cantidad de agua necesaria, no lo que a mí se me antoje echarle. Más ni menos. Sí, porque dice, vos tomas agua porque tenés que tomar agua. No, tomas agua porque tenés sed. Necesitas. Pero ¿qué pasa si te doy un garrafón de 5 galones, te lo vuelas todo? No, te morís. La planta es igual. Hay gente que está echándole agua. ¿Qué hace? Ahoga la planta, le da permiso a que otras plantas parásitas se desarrollen. Y entonces al final dice, pues se le he echado agua. ¿Por qué? Porque no es eso, es la humedad relativa que hay que manejar. Entonces son principios que tenemos que aprender. Humedad relativa, temperatura, altura. Y entonces con los elementos del plástico, la plasticultura nos ayuda a poder controlar esas variables para poder hacer invernaderos óptimos, casas o mallas o túneles para poder utilizar. ¿Qué tipo de malla es? Ya que, Esta es una malla mesh de 50%. ¿qué vida útil tiene más o menos el nylon arriba y la que dependerá de varios factores, pero Sí. en términos generales? La calidad de ese polietileno con estabilizadores que tiene está diseñado y como la forma que se colocó a durar 3 a 4 años. ¿Y la malla? La malla puede durar hasta 7, 8 o 10 años. Todo depende al final cómo lo coloco. Una de las cosas que yo me topé siempre en el campo con mi papá, que pasa es que hace 2 años, mi papá nos íbamos y a veces la gente a mediodía colocaba los invernaderos. Y dice, ¿por qué a mediodía? Es que es bien fácil colocarlo porque el sol, no. Cuando viene la tarde y la temperatura cambia, el plástico que estaba de una manera tensa, porque los plásticos son termoencogibles. Entonces si yo lo coloco a mediodía, la temperatura está más alta. El plástico tiende a molearse un poco más, se vuelve más suave y lo coloco. Pero ¿qué pasa cuando al final llega la tarde? Se contrae. Se contrae y lo rompe. Entonces la mejor hora para colocar el plástico es entre las 6 de la mañana a las 9 y entre las 3 a las 5. Ese es el óptimo. Sí, ese es el óptimo porque ahí la temperatura es manejable, las tensiones son manejables y el plástico no cambia de grandes puros campos. Otro punto es evitar los movimientos de viento, porque esta cosa provoca puntos de fatiga. El plástico tiene un punto al final donde están los radicales libres y ese punto donde estaba de bambolear así se convierte en un punto de ruptura y se desgarra. Por eso que hay que jugar con todas esas cosas para que los plásticos duren. Otra cosa, yo ahora decía de hacer los invernaderos de metal, bambú, PVC. Yo con el PVC tengo mis reservas. El PVC es un cloruro de polivinil. También es un plástico, sí, pero tiene su estructura cloro. Y el cloro es un cloruro de polivinil, PVC. Entonces el cloro tiende a tener migración. Y el polietileno no son familiares. Entonces era una cadena diferente de radicales, lo ataca y lo desgarra. Entonces dura menos. Como industria plastiquera diríamos mejor porque así cabían carros de plástico, pero no, la intención es que todo sea rentable. Siempre he dicho, mi papá decía, que entre la gente mejor produzca y más le dure algo, su crecimiento va a ser mayor y va a comprar más y hacer más y hacer más. Entonces, la gente que hace bien los invernaderos empiezan con 2, 3, cuando sienten que tienen 6, 9 y se van así, porque hacen las cosas bien. Pero son cosas tan mínimas a veces que no saben.
nosotros como empresa, siempre que alguien nos compra, le damos la manera de enseñarles, decirles esos pequeños tips que al final hacen la diferencia. Hacen la diferencia. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿y el costo del nylon aproximado? Va en función de los aditivos que uno aplique. Va en función también de los anchos. A más ancho es un poco más caro que el más angosto. Un ejemplo, solo estimado de este, podría tener que 8 metros, 10 metros, tal vez por la curva. Pero igual Sí. No me gustan los precios, pero ahorita. Aprovechar. No, solo es un sondeo como para ver más o menos cuánto es la inversión. Sí. La inversión. Por ejemplo, el metro cuadrado de la malla está más o menos a 8.75 de la malla. Y el plástico, un rollo de 100 metros, puede andar costando unos de 8 por 100, unos 4.950. De origen israelita, con todos los aditivos necesarios para que tenga más durabilidad. Hay otro que también manejamos nosotros, que puede andar costando entre 3.900, más angosto de 6 metros. Pero todo va a función de las condiciones de clima. Ahí me gusta preguntar a la gente, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cuánto tiempo querés? Porque si vas a poner un invernadero de corto tiempo, porque hay gente que lo quiere poner acá pocos años y después moverlo. Entonces al final hay que jugar esas cosas. Para los demás no hay agua. Pues ya, pero si todo lo que tuvimos, ¿qué nos cuesta captar? Tener esos sistemas de captación. Y ese es el secreto. Manejar los recursos de una manera sistemática. Sistemática. Otra cosa que Joera no mencionó adentro, pero que él siempre recalca, es que la planta necesita una cantidad de agua necesaria, no lo que a mí se me antoje echarle. Más ni menos. Sí, porque dice, vos tomas agua porque tenés que tomar agua. No, tomas agua porque tenés sed. Porque necesitas. Pero ¿qué pasa si te doy un garrafón de 5 galones, te lo vuelas todo? No, te morís. La planta es igual. Hay gente que está echándole agua, echándole agua, echándole agua, echándole agua. ¿Qué hace? Ahoga la planta, le da permiso a que otras plantas parásitas se desarrollen. Entonces al final dice, pues se le he echado agua. ¿Por qué? Porque no es eso, es la humedad relativa que hay que manejar. Entonces son principios que tenemos que aprender. Humedad relativa, temperatura, altura. Y entonces con los elementos del plástico, la plasticultura nos ayuda a poder controlar esas variables para poder hacer invernaderos óptimos, o casas, o mallas, o túneles para poder utilizar. ¿Qué tipo de malla es? Ya que, Esta es una malla mesh de 50%. ¿qué vida útil tiene más o menos el nylon arriba y la que dependerá de varios factores, pero Sí. en términos generales? La calidad de ese polietileno, con estabilizadores que tiene, está diseñado y como la forma que se colocó, a durar 3 a 4 años. ¿Y la malla? La malla puede durar hasta 7, 8 o 10 años. Todo depende al final cómo lo coloco. Una de las cosas que yo me topé siempre en el campo con mi papá, que pasa es que hace 2 años, mi papá nos íbamos y a veces la gente a mediodía colocaba los invernaderos. Y dice, ¿por qué a mediodía? Es que es bien fácil colocarlo porque el sol, no. Cuando viene la tarde y la temperatura cambia, el plástico que estaba de una manera tensa, porque los plásticos son termoencogibles. Entonces si yo lo coloco a mediodía, la temperatura está más alta. El plástico tiende a molearse un poco más, se vuelve más suave y lo coloco. Pero ¿qué pasa cuando al final llega la tarde? Se contrae. Se contrae y lo rompe. Entonces la mejor hora para colocar el plástico es entre las 6 de la mañana a las 9 y entre las 3 a las 5. Ese es el óptimo. Sí, ese es el óptimo porque ahí la temperatura es manejable, las tensiones son manejables y el plástico no cambia de grandes puros cambios. Otro punto es evitar los movimientos de viento, porque esta cosa provoca puntos de fatiga. El plástico tiene un punto al final donde están los radicales libres y ese punto donde estaba de bambolear así se convierte en un punto de ruptura y se desgasta. Por eso que hay que jugar con todas esas cosas para que los plásticos duren. Otra cosa, yo ahora decía de hacer los invernaderos de metal, bambú, PVC. Yo con el PVC tengo mis reservas. El PVC es un cloruro de polivinil. También es un plástico, sí, pero tiene su estructura cloro. Y el cloro es un cloruro de polivinil, PVC. Entonces el cloro tiende a tener migración. Y el polietileno no son familiares. Entonces era una cadena diferente de radicales, lo ataca y lo desgarra. Entonces dura menos.
Como industria plastiquera, digamos, mejor, porque así cabían carros plásticos. Pero no, la intención es que todo sea rentable. Siempre he dicho, mi papá decía, que entre la gente mejor produzca y más le dure algo, su crecimiento va a ser mayor y va a comprar más y hacer más y hacer más. Entonces, la gente que hace bien los invernaderos empiezan con 2, 3, cuando sienten que tienen 6, 9 y se van así, porque hacen las cosas bien. Pero son cosas tan mínimas a veces que no saben. Nosotros como empresa, siempre que alguien nos compra, le damos la manera de enseñarles, decirles esos pequeños tips que al final hacen la diferencia. Hacen la diferencia. ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿y el costo del nylon aproximado? Va en función de los aditivos que uno aplique. Y va en función también de los anchos. A más ancho es un poco más caro que el más angosto. Un ejemplo, solo estimado de este, se podría tener que 8 10 metros, tal vez, por la curva, pero igual. Sí. No me gustan los precios, pero ahorita. Aprovechando. No, solo es un sondeo como para ver más o menos cuánto es la inversión. Sí. La inversión. Por ejemplo, el metro cuadrado de la malla está más o menos a 8.75 de la malla. Y el plástico, un rollo de 100 metros, puede andar costando unos de 8 por 100, unos 4.950. De origen israelita, con todos los aditivos necesarios para que tenga más durabilidad. Hay otro que también manejamos nosotros, que puede andar costando de 3.900, más angosto de 6 metros. Pero todo va a función de las condiciones de clima. Ahí me gusta preguntar a la gente, ¿dónde lo vas a poner? ¿Cuánto tiempo querés? Porque si vas a poner un invernadero de corto tiempo, porque hay gente que lo quiere poner acá pocos años y después moverlo. Entonces al final hay que jugar esas cosas. Por ejemplo, aquí tengo el abono. ¿Sí? Ahora, cuando empiezo a regar, no doy de una tanque así. Agarro un tanque chiquito, no se necesita mucho, y veo cuánto él usa. Y por eso puedo después poner el abono en ese tanque. Hay muchas formas como fertilizar. Yo digo, pasa aquí, hablo de Guatemala, pasa no importa qué compañía, no importa qué cría, qué cultiva, me dicen, ¿cuántos ppm das? Me dicen, ¿qué ppm? No sé, ppm. Entonces, ¿cómo? ¿Ah? Sí, pero la gente no sabe, dice ppm. ¿Y qué? Yo digo, cada planta necesita un límite de agua, no menos y no más. Depende de la área, depende. Aquí toda la verdura necesita como 400, 500 metros cúbicos de agua para que esté no más y no menos. Y ellas son lo mismo. Cada planta para crecer de un pilón hasta la cosecha necesita kilogramos especiales de elementos. Por ejemplo, el tomate, 35 kilogramos de puro nitrógeno para el crecimiento. Ahora, ¿qué pasa? Vos ves que no se parece bien, pero lo que haces, pongo otro nitrógeno, y no, otro nitrógeno, pero tienes que entender, los nitrógenos son sales. Los sales es una cosa mala, ellos están luchando todo el tiempo. Entonces cuando le das demasiado nitrógeno, ¿sí? El fiero no puede adaptarse por las raíces. Entonces tiene que ser una cosa muy pesada. Y hoy para la simple forma, de todas las formas que yo he hecho, yo digo, cada planta tiene que decidir cuánto por el ciclo de vida, ¿sí? Pones, cuando se nace, cuando empieza a salir el huevero a crecer, le doy 100 gramos de nitrógeno puro por día. Y está. 30 gramos de fósforo, 60 gramos de... Y eso es bastante para mí, porque ya agarro el abono.
Y yo miro si es mono procesado, ¿sí? Porque hay monos así, que se entrenan así, y yo vi trabajando. Yo no tiene la bomba de presión, le baja a 20 pisa y levanta 50, 50 y todo el tiempo de luz la baja. Ahora, hay las líneas de agua y tengo allá una válvula eléctrica, ¿sí? Y hay la válvula eléctrica para circulación. ¿Ok? Yo puedo hacerlo manual, ¿sí? Haciendo esto, ¿sí? Ven que está chupado, ¿sí? Pero yo decidí poner acá un computador, vale plata, pero conseguí gratis y así lo metí sobre. Está en hebreo, tengo que estar esto, están todas las cosas. Eso me hace todo. Cuanto donde hasta 8 válvulas, tiempo y todo. Y yo, bueno, de noche en casa, simple. Eso da. Si eso no doy cuando vengo mañana, me quedo acá. Este lote no recibió, ese lote sí recibió agua, fijación, todo. Pero esto es muy caro. Yo lo traje para mostrar el futuro. Aquí cuesta como de 200 a 400. Pero la cosa es, como dije, yo no traje de Israel. En las bombas de Israel, por ejemplo, las trajimos, los otros compraron. Aquí estos números. El número de cuánta calidad necesita para el trabajo. Esa China, no sé. Pero la vi y después la compré. Eso necesita por lo menos la caudal de esa. Empecemos a hacer. Ok. Se puede sembrar, pero sembrar. Entonces, se ponen en el un mes está abierto a la tierra, hago lo que le pasa. Cuando no sale, también Ángel recopila. Pero no más bien es un pilón. Es un pilón, ahora en el mes entero de estar en casa, todo el tiempo, ¿qué pasa? Se vienen las cosas así. Pero lo que es, tienen que asegurar. Un pilón bueno es un pilón con muchas raíces. ¿Okay? Entonces, dijimos, hay raíces, hay comida. No hay raíces, y agua también, comida. Ahora, aquí, yo pensé que es y yo conozco de hace años todas las continentes, pero en mi vida no pensaba que aquí la temperatura baja a 8. De día a 40 y de noche baja a 8. De las 3 hasta las 5. Tengo medidores. Lo que hago, puedo poner la pilón, porque los pilones son ya de 18 hasta 25, es el óptimo. Puede ser más o menos, sí, pero 8. Entonces, yo hice una ventana. Está bien. Trabajar de noche, porque de día es sol caliente. Quiero a las 3:30, 4 de la tarde y cuidan el calor. Sí, pues. ¿Sí? Y Manuelas siempre puedes comprarlo para $30, $40 por qué 10, quién sabe, todo eso solo. Ese es el ventanero, mi vivero. Así, y si quiere pararlo. No es una manuela así, es una manera simple. Está. Esta es la primera. Ahora, la malla. Ahí se pueden ir metiendo ahí entre las De 30 a 5 baja a 25 22. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Absorbe el calor,
La gota absorbe el calor y se tira afuera por el deseo. Y eso baja la temperatura. Ahora, esto no puede conseguir en la cámara. Máximo mínimo. ¿Sí? No puede contar. No puede contar. Ellos saben ustedes. Que hay que saber de noche cuánto llegó y de día cuánto llegó y ahora las botas se llaman funes, por ejemplo puede ser el papel, pero no de la vende, pero no es como la hace. Sacan 27 litros por hora con quiebras de gotas y las uvas son tan chiquitas que no pueden llegar, llegan un poco a las plantas, pero no es para regar. Circulación de agua corriente. Eso, los 150 quintales, la bomba. Eso que creen que metieron 26 medios quintales, este café. Cuando llega hasta 60 grados, ¿sí? La chupa, sube arriba, baja. Eso no es pronto para mí todavía, porque no está con mucho de ahí. No está con humedad, no con agua, ¿sí? Y no tiene 3 o 4 hojas de este no es hoja. ¿Sí? Y allí, bien. Aquí pueden poner hasta 28.000 aleros. Otra punta de viento. Cualquier especie. Para hacer pilones. De árboles, frutales. Una cosa que no siempre es pública. Esta se llama agua de la situación. No tengo ninguna bomba. Todo viene del tanque arriba. Lo puse 2,5 metros para que tenga fuerza. Un kit de eso, ¿sí? Que dice la manguera, manguera madre y un filtro, 2.500 quintales. Y eso no es todo. Tengo en mi bodega más, que da hasta 200 metros cuadrados. Con el tanque 1.100 quintales. Más grande, puede más grande, todo. El tanque puede ser de fierro, madera, bambú, o puede ser sobre los montanita. El riego aquí lo haces por gravedad después de ahí. Sí, todo gravedad. Le voy a decir. Estoy ahora buscando. Puedo poner aquí una llave eléctrica. Puedo poner acá un contador de batería. Puedo. Yo no lo hice por muchas cosas. Pero van a ver, aquí van a caer. Ahí está. Ah, sí. Sí. Ven. Ahí ya está claro. Y este es de 8 milímetros. Y si, por ejemplo, tengo zanahoria o 3 líneas de pollo, yo pongo otro. Lo que pasa, ese agujero es grande. Los amigos son chicos. Tengo un poco de... Y a veces
ponemos 2. A veces también son valiosos, entonces los sacás y le das sin eso. Y yo vi gente tiraron toda la piedra